Hola amigos, ¿cómo están? Este es un episodio más de Órbita Científica. Yo los saludo desde el Laboratorio de Sustentabilidad, aquí desde el Centro de Cultura Científica del COECIT Coahuila, y continuando con esta serie de podcast que vamos a tener con el Zika, yo le doy la más calurosa bienvenida al doctor Francisco Lara Viveros. Él es investigador también de Zika. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por podernos dar la oportunidad de compartir este espacio con tu público. Muchas gracias. Bienvenido. Y también nos van a seguir compartiendo sus experiencias Jocelyn Abigail Elorza Hernández y Ana Laura Limón Mendoza. Ellas, les recuerdo, son estudiantes de segundo semestre del CECITEC Arteaga. Y en esta emisión vamos a seguir hablando de plantas, vamos a seguir hablando de árboles, pero en esta ocasión me gustaría, doctor, que nos platicara cómo fue esta metodología en estos talleres que están ustedes llevando a cabo para fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes, pero en esta ocasión estas prácticas hacia cómo detectar el estrés o enfermedad en árboles frutales. ¿Nos podría platicar de estas metodologías que se aplicaron para este taller en Sí, especial? claro que sí. El objetivo del taller, como su nombre lo indica, es despertar en los jóvenes, pues esa vocación científica que muchas veces ellos ignoran que tienen y que en esta oportunidad gratamente nos dimos cuenta de que realmente hay jóvenes muy talentosos y simplemente estar en contacto con este tipo de herramientas, de cosas, de quehacer científico, pues puede despertar en ellos pues esa vocación por la ciencia, ese amor por la ciencia. Entonces, lo que hicimos fue aproximarlos a lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Eh, Como se mencionaba por ahí en los capítulos pasados, la ciencia siempre nace con una pregunta, ¿no? Siempre es bueno preguntarse algo. Y se han construido y hecho muchas cosas para poder responder a esas preguntas. Entonces el objetivo ahorita fue acercar a los jóvenes a equipo, a instrumentos que ocupamos todos los días para poder responder a las preguntas que la ciencia nos ofrece, ¿no? Y eso creemos que puede, insisto, despertar en ellos esa vocación, ese amor por la ciencia, ese compromiso por el conocimiento. Muy bien. Y me gustaría que Jocelyn, Ana Laura nos contaran cómo fue en este sentido de su aprendizaje, de esta experiencia que están teniendo en los talleres, pero ahora con los árboles frutales, ¿cómo fue esa experiencia? Y si nos pueden compartir cuál es la instrumentación que se utiliza para poder determinar si un árbol está estresado, así como nosotros. Pues más que nada no es instrumentación, sino es uno saber ver bien el árbol, cómo está, de cómo se veía saludable y cómo se ve que algo le está afectando. Por ejemplo, cuando el árbol tiene, bueno, simplemente cuando no necesita una hoja que le está desperdiciando agua, la suelta. O también hay ciertas enfermedades que le dan a los árboles. Igualmente, algunos árboles en las hojas pueden tener hongos, bacterias, manchitas por el sol, que se queman, que no tienen tanta hidratación, etcétera. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando fuera del aire de un árbol de limón. ¿Ustedes ya pueden determinar el estrés en un árbol de limón? El estrés hídrico más que nada es para que el árbol produzca más. Y eso se da a base de que lo privan de agua en cierto tiempo para que el fruto mejore. Y igualmente, para saber si, por ejemplo, algún árbol frutal tiene estrés o algo, es casi igual que los normales, pero, o sea, sí se diferencia porque los árboles frutales tienen ya, o sea, si ya están maduros, los frutos pueden echarse a perder o las florecitas que salen antes del fruto, se empiezan a también a deshacer, etcétera.
Entonces, por ejemplo, una enfermedad, ¿cómo podemos decir, este árbol no va a sobrevivir o tal vez con una helada, pues es posible que incluso se llegue a, pues a caer, ¿no? Ver las hojas. Las hojas es Ajá. lo primero que se ve y es un muy buen indicador porque en algunas hojas se pueden ver manchas cafés, se pueden ver diferentes tipos de marcas. O sea, por ejemplo, si en una hoja las partes se ven iguales, o sea, de las dos partes se ven iguales, es porque tiene una enfermedad, o igual si se ven puntos o así, tiene un hongo, etcétera. O sea, sí se ve mucho. Y por ejemplo, a nuestros compañeros que están allá del otro lado de la pantalla, me gustaría preguntarle a Javier, ¿cómo te diste cuenta en este taller que podrías determinar si un árbol tenía una enfermedad? Y a raíz de estos comentarios que nos comparten tus compañeras acá en cabina, ¿cuáles fueron las posibilidades de solución cuando observabas un árbol con alguna enfermedad? ¿Cuáles son esas soluciones que tú aprendiste para rescatar un árbol en esta circunstancia? Pues cuando vimos que un árbol estaba mal era por medio del tronco, se veía pues, ¿cómo le diré? Mal. Y pues la forma como nos enseñó el profe pues a curarlo era por medio del agua, que si le faltaba más agua o pues vitaminas al árbol, porque había unos árboles que por la forma del riego, hay cuenta que no determinaba, hay cuenta que los árboles le caía el agua, pero no sabían si a un árbol le caía más agua que a otro, y pues también por eso le afectaba mucho a la planta, porque a unos les caía más agua, a otros menos, y era lo que podíamos ver cuando la planta estaba mal. Muy bien, y me gustaría que Suri nos platicara en base a su observación. ¿Qué observaste en estos árboles cuando se determinaba que tenían una enfermedad? ¿Qué otra característica te gustaría compartirnos? En la forma de cómo era el riego, porque había unos que tenían, o sea, el riego lo tenían tapado o algo, y era por medio de ahí como nos dábamos cuenta si estaban mal o también por medio del dron. Hey, se utiliza un dron también para la observación. Ujú. ¿Y ustedes lo piloteaban? ¿Quién lo piloteaba? No. Los investigadores, los maestros. Así es correcto. ¿Sí? Oye, y por ejemplo, hay árboles que sabemos que sus raíces están visibles. Esos son los más difíciles de hidratar. Si, por ejemplo, estamos procurando regar un árbol, ¿cuáles son los que se hidratan más rápido? ¿Los que tienen sus raíces expuestas o los que tienen sus raíces por debajo, como es lo más común? Los que tienen sus raíces por debajo, Es más fácil. Ujú. sí, es muy fácil. ¿Alguien quiere responder por qué es más fácil la hidratación? Puede intervenir el doctor, sin problema. No, pues a mí me gustaría precisamente llamar la atención a la interrogante, a la curiosidad. La pregunta más bien del por qué, yo les diría, ¿qué fue lo que vieron que es importante tomar en cuenta para que un árbol reciba el agua que necesita? Ya mencionó Suri que los goteros no estén tapados. Bueno, pero puede ser el tiempo de riego, puede ser la hora del día en la que están regando, puede ser la distancia que está entre el gotero y el tronco del árbol, el número de goteros. ¿Qué fue lo que vieron? Los tamaños de los goteros. Los tamaños de los goteros. Nos enseñaron los tipos de goteros que tienen. Y los tamaños, ¿qué importancia tienen? ¿Es la cantidad de agua que entregan Esa a es la la planta? cantidad de agua. Ajá. Porque parecían unos que hay, o sea, más agua, en Ajá. otros menos. Ok, Depende del agujerito. ok. ¿Te acuerdas cómo se le llama técnicamente eso? No. ¿No? El gasto, ¿verdad? El gasto Vale. de agua. Que unos por tiempo entregan más agua y otros menos, ¿verdad? Y hay árboles que podrán necesitar más agua y que necesitan goteros con más gasto, y otros que puedan necesitar menos gasto y se utilizan goteros de menos capacidad. Y también el tipo de suelo, porque la profe nos está enseñando que el suelo absorbe unos más que otros. Y pues yo creo que también influye mucho en eso. Que el suelo, hay unas partes que absorben más y otras partes que absorben menos. Así es, no es lo mismo regar arena que regar arcilla. Por ejemplo, allá en Arteaga, en donde están ustedes, ¿recuerdan
cómo se nombra el suelo, porque pues sabemos que Coahuila es muy diverso, tenemos desierto, tenemos semidesierto, hay bosque, hay llano. En Arteaga, ¿qué observaron? ¿Cómo es la tierra en Arteaga? ¿O cómo está clasificada, digamos? Puede ser. Bueno, con el profe nos puso una vez a experimentar así, que agarramos tierra y nos puso agua. Y había unas que eran un poquito más arcillosas, así, la tierra. Entonces podemos llamarla así, tierra arcillosa. Suelo arcilloso. Suelo arcilloso. Y bueno, entonces ya nombramos características de los árboles cuando están estresados o tienen alguna enfermedad. Me gustaría que nuestras invitadas aquí en cabina ahora nos platicaran cómo podemos determinar que un árbol frutal está en óptimas condiciones. ¿Cuáles son esas características? Pues se empieza a madurar bien, dar frutos temprano, se empieza a ver que está sano, o sea, que empieza a crecer, que le salen más ramas, más hojas, etcétera. Bueno, más que nada también depende de qué tipo de edad esté el árbol. Sí, porque eso también cuenta mucho, porque no es lo mismo un árbol de 2, 3 años a un árbol ya de 8, 9 años. Usualmente hay algunos que sí llegan a vivir mucho más tiempo, y eso que aunque no estén en buenas condiciones se mantienen. Y eso pues es algo que dices, ¿cómo si no tiene ciertas condiciones para crecer en óptimas? Y por ejemplo, en lo que ustedes observaron, ¿cuáles son los árboles más resilientes? Pues podrían ser árboles, por ejemplo, lo que son frutales, o sea, están óptimas y todos, o sea, están súper bien, pero cuando no se les da el cuidado, cuando no se les riega bien, o que no están en la tierra que ocupan, o etcétera, o sea, sí hay muchos factores que necesitan, por ejemplo, que no les da la luz, que no tienen buen suelo, etcétera, o sea, sí les afecta igualmente, pero la mayoría de árboles pueden, sobrevivir mucho tiempo. Claro, hay suelo fértil Ujú. aquí en Coahuila. Doctor, y me gustaría preguntarle algo. ¿Qué sucede cuando nos avisan que va a haber una helada, que va a nevar? Por ejemplo, ¿cómo podemos proteger nuestros árboles frutales ante ese choque de temperatura que por fortuna ahorita, bueno, la tecnología nos ayuda a saber con antelación que vamos a sufrir ese cambio climático de forma inmediata? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Hay diferentes estrategias y una de ellas, aunque parezca un poco antiintuitivo, es regar a los árboles. Si un árbol está bien hidratado, en general se pueden prevenir los daños por frío. Entonces, sí parece contradictorio, no es intuitivo, repito, pero es una de las estrategias que se pueden implementar ante la llegada inminente de una helada. Y cuando llega mucho calor, porque ya hemos visto que incluso aquí en Saltillo se han fijado, ahorita, bueno, estamos grabando a mediodía, amigos, y seguramente ya estamos a más de 34 grados en un mes que, comparado con otros años, pues no se llegaban estas temperaturas. ¿Qué sucede en esas ciudades de nuestro estado que llegan a tener más de 40 grados, incluso con humedad? ¿Sería la misma recomendación hidratar el árbol? ¿Hay otra técnica, otra metodología que nos pudiera compartir? Sí, desde luego que la hidratación en una alta temperatura también es crítica, pero sí hay que tener cuidado de que si nosotros agregamos agua en una hora inadecuada, por ejemplo, incluso puede resultar en estrés para el árbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tiempos, con las formas de aplicar el agua a los árboles para evitar que sea contraproducente, ¿no? Realmente detrás de eso hay todo un manejo y hay todo una disciplina que se estudia y se tiene que considerar a la hora de definir qué manejo debe ser el adecuado para un árbol en condiciones de climas como es el del estado de Coahuila, que son climas realmente extremos, ¿no? Puede haber mucho calor o puede haber mucho frío y eso ofrece retos bien interesantes para la agronomía, ¿verdad? Totalmente. Y platíquenos, en su experiencia trabajando con jóvenes, ¿qué ha sido lo más enriquecedor para un investigador? Ha participado en varias convocatorias, que ya tiene la experiencia, que ya tiene una carrera en las ciencias, y de repente llegan estos talleres y hay que compartir con jóvenes, con adolescentes,
¿Cómo fue vivir esta experiencia para usted a nivel personal y profesional? Bien interesante, es una experiencia, tengo que confesar que nueva para mí. No estamos como científicos, como investigadores, normalmente no estamos compartiendo con gente joven lo que hacemos. Así que fue bien interesante, pero la verdad es que me dio mucho gusto darme cuenta del enorme talento que hay en la juventud. Creo yo que empujándolos en el buen sentido de la palabra, orientando esa vocación todos, creo que hay gente con mucho talento en nuestra juventud y me dio mucho gusto personalmente ver cómo esa energía que tienen los jóvenes y ese entusiasmo puede derivarse en desarrollar una vocación científica que a la larga traiga beneficios a la sociedad, ¿no? Se puede hacer una carrera muy interesante en la ciencia y muchas veces los jóvenes no lo saben, o sea, no saben que tienen la capacidad de hacer eso, ¿no? Entonces me pareció muy enriquecedor para mí darme cuenta del talento que hay en la juventud mexicana. Muy bien. Y preguntándole allá a los compañeros que están conectados desde las instalaciones de SICA, me gustaría que nos respondieran cómo fue que se enteraron, porque ahorita fuera del aire estaban platicando cómo fue que llegó la información a ustedes, cómo se enteraron de que podían tomar estos talleres que están a cargo de investigadores. Bueno, nos comentó la profe Brenda Ah, que iba a ser por parte de la carrera y que nos iban a llevar a curso y que teníamos que ir por parte de su materia y por parte de la carrera. Y nos empezó a explicar que íbamos a ver, bueno, íbamos a ir a cierto lugar, pero no nos dijo específicamente a dónde. Y de ahí llegó el rumor de que íbamos a ir a curso. ¿y cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué interrogantes, sobre todo, como decía ahorita el doctor Cárdenas? No, pues muy interesante porque te enseñan más acerca de las plantas, de cómo puedes trabajar con ellas, qué enfermedades tienen, qué les puede hacer falta, ya sea agua, fertilizante, la luz solar, también los tipos de riego, el tipo de suelo también y cómo se diferencia estando adentro de una malla y afuera. Es lo mismo, pero cambia a veces. Muy bien. Bueno, pues regresando acá a los micrófonos de órbita científica y para cerrar esta segunda emisión, me gustaría que nos contestaran, chicas, ¿cómo se ven ustedes en 5 años, por ejemplo? Que sabemos que están en prepa, pero si calculamos en 5 años, ustedes estarían como a mitad de carrera, más o menos, o por terminar una carrera universitaria. En todo lo que han vivido, que han aprendido, que han compartido, ¿se ven ustedes estudiando una carrera en las ciencias? ¿O por ahora dicen, bueno, me gustó el taller, se me hace muy interesante, aprendí cosas, conocí el campo, conocí plantas, flores, árboles? Bueno, yo en mi caso no me veo dedicándome a esto, pero lo que quiero estudiar está relacionado, Ajá. ya que pues también lleva alimentos y pues por ejemplo son frutas, verduras, etcétera. Entonces sabría ya más o menos si yo quiero tener un huerto, saber cuidarlo o saber mantenerlo. Y igualmente 5 años me veo estudiando la carrera de, o sea, algo así. Sí me veo estudiando algo así sobre las plantas o así. ¿Sobre plantas o alimentos? Sí. Algo relacionado así. ¿Y en tu caso? En mi caso, sí me gusta, pero siento que no va para nada con lo que yo quiero estudiar. Pero sí lo practicaría en casa, porque sí me gusta tener de qué plantas, y también haría mi propio huerto y lo cuidaría. Sería algo que me dejó de esta enseñanza y pues de que aprendí también. Pero sí me gustaría tenerlo, pero como para carrera siento que no. Ok. Nos gustaría muchísimo que nos compartieran en dónde podemos encontrar más información de estos talleres o si nuestros cibernautas están interesados, a dónde pueden acudir para obtener más información. Pues, de entrada, por favor, acérquense a SICA, al Centro de Investigación en Química Aplicada. Pueden entrar a nuestra página web, ahí van a encontrar información de contacto y los invitamos a que se acerquen, por favor. SICA es una institución con las puertas abiertas y pues ahí estamos para apoyarlos en lo que se requiera. Bueno, ¿algún mensaje de cierre que nos quiera compartir, doctor Antonio Cárdenas? Sí,
Quiero aclarar que hubo truco detrás de este proyecto de taller de promoción de vocaciones. No fue completamente espontáneo. Fue en respuesta a una convocatoria de 2025 del FONSIT, del COECIT, en la modalidad de eventos académicos. Aquí en el entorno, el equipo de trabajo, el doctor Francisco, aparte de dos colegas más, el doctor Alberto Reyes, el doctor Usama Munzer, que nos sentamos a platicar para saber qué podíamos ofrecer a la sociedad de Coahuila. Y entonces nos planteamos este proyecto aprovechando las capacidades de nuestro centro en cuanto a conocimiento, instalaciones, árboles, cultivos ya instalados. Afortunadamente recibimos el apoyo por parte del COECIT y nos enlazamos con el CECITEC gracias al doctor Juan Aguilera de la SEP. Está él en la Dirección General de Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con la administración de la educación, ¿verdad? Él nos enlazó con el CECITEC de Arteaga. Contamos con la fortuna, para mí fue un gran golpe de suerte que esté en sus inicios esta especialidad de vitivinicultura y enoturismo, porque es una especialidad afín a lo que nosotros estábamos ofreciendo en el proyecto. El profesor Israel, que desafortunadamente hoy no pudo acompañarnos, que es colaborador del CECITEC, me estaba diciendo la semana pasada que van a instalar un viñedo en el CECITEC en Arteaga y que tienen adquiridas vides de Francia, que me parece que de la variedad Shiraz, que es una variedad vinícola. Y pues nosotros creemos que este tipo de experiencias a ellos les van a servir mucho en cuanto a la familiarización y todo eso. Pero más atrás, a nosotros lo que nos interesa es que, lejos de decirles, estas son las respuestas que existen a las interrogantes que tienen, es motívense a encontrar sus propias respuestas. La capacidad de generar respuestas, más que la capacidad de llenarse de respuestas que ya todos los demás saben o que podemos obtener en cursos o en libros, es eso lo que estamos buscando, que se planteen interrogantes y que busquen la respuesta y que la generen por cuenta propia a través de una vocación, ¿verdad? Esto obviamente no es de la noche a la mañana en una clase de preparatoria, pero pues a final de cuentas es lo que nos interesa, que en un futuro las generaciones que vienen detrás de nosotros tengan esa motivación para encontrar respuestas y ponerlas a disposición de la sociedad para vivir mejor. Así es, totalmente, encontrar soluciones. Muy bien, pues ustedes tienen esa dicha, esa fortuna de trabajar directamente con la vida, con la tierra, con todo lo que nos da la naturaleza. Y pues los felicito por esta labor que están haciendo, doctores, y también a ustedes, chicos, porque realmente encontrar adolescentes que se interesen por estos cuidados, por estos conocimientos, por también invertir y de qué manera su tiempo, que es tan valioso, tal vez ahorita porque están muy jóvenes dicen, no, bueno, pues no pasa nada con el tiempo, pero como ustedes saben, el tiempo es un recurso que no se regenera, ese sí se va, y ustedes lo están invirtiendo de una manera fantástica porque nos están contagiando de cómo cuidar nuestro entorno y estoy segura que a raíz de su experiencia van a poder implantar soluciones a pues todo nuestro ecosistema o gran parte de él, porque sé que se van a enfrentar a muchos retos, pero aquí se les están otorgando herramientas muy valiosas para que lo puedan enfrentar. Muy bien, amigos, pues esto fue un episodio más de Órbita Científica. Muchas gracias a nuestros invitados de este segundo episodio de estos 4 que vamos a tener con Zika, y muchas gracias a los que nos están acompañando allá conectados desde las instalaciones de Zika. Estamos despidiendo este capítulo y muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la colaboración en difundir este esfuerzo. Y gracias también a Ana Laura, gracias a Jocelyn por compartir su conocimiento. Esto fue un episodio más de Órbita Científica. Hasta la próxima.
Coahuila para adelante, a pasos de gigante.